Bueno, nuevamente muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de trabajo. En el día de hoy, ustedes saben que hay una actividad pendiente por desarrollar. ¿Cuál es la idea? Que en la medida en que ustedes vayan mostrando o socializando la misma, vayamos haciendo el respectivo análisis y retroalimentación de la misma. ¿Cuál es la idea? Que una vez haga la sesión, podamos cargar nuestra plataforma Q10 la actividad. Ustedes saben que estas sesiones se graban para posteriormente subirla allá. Adicionalmente, recuerden que ya estamos finalizando nuestra guía de aprendizaje, la cual ya el día viernes finalizamos. Recuerden enviar los soportes de pago correspondiente a esta guía, ¿cierto? Ustedes saben que también de la misma manera se cargará el examen en la plataforma y ya ustedes saben cuál es el compromiso frente a eso, ¿vale? Adicionalmente, en el día de hoy le subí una actividad, el último taller. La idea es que el viernes, en la sesión antes del examen final, yo les explique un poco del proceso de auditoría para que ustedes se orienten un poco más y puedan desarrollar esa actividad. La actividad es bastante sencilla, es básicamente de consulta y una relación de conceptos. Adelante, Eva, tiene una pregunta. Sí, profe. En uno de los talleres que están cargados en Q10, hay uno que dice implementar una matriz, ¿cierto? Y ahí aparece un formato donde dice que hay que colocar, sí, los socios y eso. Yo quisiera saber si con ese documento que está ahí lo puede uno realizar ahí mismo. Eva, precisamente ese es el taller que vamos a socializar en la noche de hoy, el correspondiente a la matriz de necesidades y expectativas y la caracterización de los procesos. El día viernes, digamos que antes de finalizar la sesión, los últimos 10 minutos hicimos mención de cómo era el desarrollo de esto. Yo les decía que era un proceso bastante sencillo, ya que lo que ustedes tienen es que trasladar la información que ya conocen de sus empresas, ¿cierto? A esa matriz y simplemente hacer una pequeña valoración como la que hacían cuando desarrollaban la matriz GTC 45, solo que esto, o digamos en esta oportunidad, está asociada a esos requisitos, esas necesidades y esas expectativas que tienen los clientes frente a nuestro negocio, nuestra organización. Si alguno de los presentes tiene adelantado el ejercicio, recuerden que ya la idea de estos días precisamente fue para que ustedes tuvieran más chance de poder realizar dicha actividad. No sé si alguien la tiene por allí, que nos la comparta o me la envíe por WhatsApp y yo la comparto para todos. ¿Quién tiene desarrollada ya la matriz? Aún yo todavía no la he hecho, profe. Por eso preguntaba. Bueno, se supone que esa matriz ya es para que la tuvieran lista. Digamos, eso, esa era la idea de esta sesión de trabajo. ¿Quién de los que está conectado la tiene ya?
¿Quién de los que está conectado la tiene? ¿Nadie? Manito arriba quien la tenga realizada. Que nos las comparta. Precisamente la idea es que hoy pudiéramos hacer una revisión, la retroalimentación de la misma y poder compartir ideas entre todos. ¿Nadie ha desarrollado la actividad? Necesito que por favor hablen. Listo, Eva, le retengo el mensaje por el chat. El resto de compañeros tampoco. Entonces no hemos aprovechado el tiempo en estos días que hemos relegado la sesión precisamente para darles más tiempo y que pudieran ajustar. De hecho, nadie me ha consultado nada adicional. Ok, entonces vamos a aprovechar el tiempo. Voy a dejar para el día de mañana la socialización de las matrices. Igual, recuerden que ya la guía finaliza esta semana y yo cierro la subida del material. Bueno, se cierra el 25, entonces lo ideal es socializar para que haya la retroalimentación. Si no, yo evalúo la matriz tal cual como me la presente. Entonces aprovechemos el tiempo y hablemos sobre la temática que tenía proyectada o que tenía pensado proyectarles el día viernes. Agradezco me confirmen si ya están observando la norma ISO 19011. Gracias por la confirmación. Entonces, hoy en día, las organizaciones que establecen los sistemas de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001 en su versión 2015 y en las versiones previas, dentro de la misma construcción o de la misma metodología que esta nos entrega,
bajo este enfoque de la mejora continua, del ciclo del planear, hacer, verificar y actuar, se hace necesario que esta construcción del sistema podamos verificar que estamos dando cumplimiento a esos requisitos que hemos establecido, tanto para el cliente, para las partes interesadas, para el cumplimiento legal, para el cumplimiento de la misma norma. Dentro de el capítulo 9, nosotros en el requisito 9.2 hablamos de la auditoría interna, un proceso necesario dentro de la verificación de las condiciones de cumplimiento del sistema y del logro de los objetivos. La norma, digamos que en paralelo, estableció una metodología, ¿cierto?, que nos ayude a complementar este proceso de auditoría interna y estableció la norma ISO 19011, que nos orienta en las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. No solamente aplica para los sistemas de gestión de la calidad, sino también para cualquier otro sistema de gestión basado en el enfoque que nos entrega la norma ISO. ¿Qué nos permite esta norma? Ampliar, digamos, es una recomendación, es una sugerencia, no es obligatorio hoy en día en las organizaciones que se establezca la planificación de esta actividad o de este proceso tal cual como lo establece esta norma, sino que nos los entrega como una directriz adicional, nos los entrega como un elemento o un complemento bastante estructurado de cómo se puede realizar este proceso y llevar a cabo logrando ese objetivo. Recuerden que la auditoría es un proceso sistemático, es un proceso lógico que nos orienta dentro de la organización en la validación o verificación del cumplimiento de esos requisitos que hemos establecido. Entonces, esta norma, digamos, es un complemento para ese proceso que está establecido y que, digamos, a grandes rasgos se nos entrega dentro del requisito 9.2 de la auditoría interna. Esta norma que nos entrega, hombre, este es un documento bastante similar a la norma ISO 9001, trae sus orientaciones. Lo primero que nos entrega es como unas definiciones o un contexto, una descripción de para qué se aplica, ¿cierto? Pues básicamente, este documento lo que busca es que la auditoría dentro de una organización se basa en una serie de criterios, como les decía, en múltiples normas, en múltiples requisitos, y siempre se hace necesario que estén bien definidos. Por eso se nos dice o se nos manifiesta bajo esta estructura que la auditoría se realiza en relación a una serie de criterios que se pueden hacer de forma separada, es decir, evaluar de manera independiente cada criterio, o de forma combinada, sin limitar uno al otro. ¿Qué nos entrega esto básicamente? Nos entrega que dentro de la auditoría se deben definir los requisitos de una o más normas, se debe establecer unas políticas y unos requisitos de esas partes interesadas, se deben establecer bajo qué criterios en cuanto a requisitos legales o reglamentarios, los procesos que se hayan definido por la organización, es decir, los requisitos que se establecen a nuestros procesos y demás salidas que requieran verificaciones dentro de nuestro sistema. ¿Listo? Es básicamente un proceso bastante complejo. ¿Qué nos entrega esto? Hombre, una estructura, una forma, una metodología que nos orienta dentro de la organización cómo lo debemos hacer. Si se dan cuenta, esta nos dice que pueden existir tres tipos de auditoría, o existen tres tipos de auditoría.
¿Existe una auditoría interna? Luisa tiene una pregunta. Que vi que levantó la mano. ¿O no? Profe, no sé si seré solamente yo, pero es que le escucho muy entrecortado. El resto de compañeros, manito arriba si se está escuchando bien. Bueno, tengo 4 o 5 confirmaciones, 6, 7 en este momento. Gracias por la confirmación. Al parecer es tema de señal. Igual, como les he mencionado, esto se graba y se sube en su plataforma Q10. Mañana más tardar. Retomando, les decía que esta metodología o esta norma nos dice que dentro de las organizaciones o para la verificación de los requisitos o el cumplimiento de los requisitos dentro de las organizaciones existen 3 tipos de auditoría. Una corresponde a la auditoría interna, digamos, es una auditoría que nosotros realizamos de forma interna con nuestro personal, con nuestros procesos. Dentro de esto se establece las personas idóneas, se establece ese equipo auditor. Generalmente estas personas tienen la competencia o se desarrolla la habilidad para que puedan realizar de forma apropiada y objetiva la auditoría. De la misma manera, pueden existir otras auditorías como las que nos realizan los proveedores o cualquier otra parte interesada. Y una auditoría, que es la que siempre les he mencionado, que puede ser la de certificación o acreditación de alguno de nuestros procesos o alguna que nos haga un ente legal o de control. ¿Cierto? Dentro de la norma se busca que empecemos a identificar o empecemos a hablar este nuevo lenguaje en cuanto a se requiere el proceso como tal de la auditoría. Y aquí empezamos a hablar de auditor, auditores, equipo auditor, experto auditor, hay auditor observador, ¿sí? Entonces, esta norma también nos entrega un conjunto de términos que también debemos ir apropiándonos en el desarrollo o en el conocimiento del lenguaje. Entonces, básicamente vamos acá a lo que esta nos entrega. Estas directrices tienen por objeto una orientación sobre cómo se deben realizar los procesos de auditoría en un sistema de gestión. También hay unos principios, hay un programa y cómo es la estructura de la auditoría. Al mismo tiempo, nos permite incluir las responsabilidades en cuanto a la gestión. Miren lo que les decía, de quién realizará el programa de auditoría, quién serán los auditores y quién será el equipo auditor. Y ojo, miren, se aplica a todas las organizaciones y nos ayuda a estructurar sea auditorías internas o externas de un sistema de gestión. Al mismo tiempo nos entrega orientaciones claves o pertinentes para poder desarrollarla. Lo primero es comprender lo que es una auditoría o el concepto como tal. Y miren lo que yo les decía anteriormente. Es un proceso sistemático, independiente y documentado que nos permite obtener, y es clave esto, evidencias objetivas. Aquí, al igual que dentro de los procesos que hacemos de seguridad y salud en el trabajo, cuando hacemos la investigación de los accidentes, funciona bastante similar, y es que debemos dejar a un lado los prejuicios. En ese sentido, dejar de pensar en el yo creo, me parece que no. Nos centramos, y como un principio de los sistemas de gestión de la calidad, nos debemos centrar en evidencias objetivas. Recuerden que a lo largo de la implementación o de la construcción de los sistemas, se nos pide que vayamos manteniendo información documentada. Y esa información documentada es la que nos muestra el soporte, la evidencia de la conformidad y el cumplimiento bajo lo que el sistema establece. Al mismo tiempo, la auditoría nos permite evaluar. Y esta evaluación
nos ayuda a poder decir, ojo, ¿en qué grado estamos cumpliendo los criterios de auditoría? Y esos criterios de auditoría es lo que hemos definido o lo que hemos mencionado anteriormente, que cuando se desarrolla una auditoría, lo primero que se nos debe definir, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el alcance de la auditoría? ¿Bajo qué normas o referencias normativas o bajo qué cumplimiento legal de sistema o de cualquier otra norma aplicable se está desarrollando la auditoría? En otras palabras, si dentro de la auditoría, por ejemplo, no se me analiza o no se establece que se va a evaluar cómo se cumple el sistema de seguridad y salud en el trabajo, pues no me deben preguntar ninguna de las evidencias que me pida ese sistema. Entonces, también cuando se estructuran las auditorías o los planes de auditoría o el plan de auditoría, lo primero que debemos revisar es ese alcance para saber bajo qué contexto, bajo qué referencia nosotros vamos a recibir la auditoría y frente a eso saber si de pronto el auditor no está siendo objetivo frente a los criterios de la misma. En otras palabras, digamos que esa es nuestro horizonte, es nuestro mapa bajo el cual nos guiamos para saber si se está desarrollando o no el proceso de auditoría de forma correcta. Cuando se desarrollan las auditorías, normalmente, cuando no es por primera vez, nos basamos en auditorías previas. Cuando es por primera vez, generalmente lo que utilizamos es la norma, es decir, los criterios normativos, los requisitos o los cumplimientos legales, para efectos de analizar bajo esos elementos qué se está haciendo bien y qué no se está haciendo de forma correcta. De la misma manera, existen otros conceptos, como por ejemplo los programas de auditoría, que básicamente el programa de auditoría es esa planificación en el tiempo de cómo va a ser o cuándo va a ser esta auditoría. Por ejemplo, normalmente las organizaciones desarrollamos una auditoría interna, es decir, una autoevaluación propia por parte de la organización. Generalmente, si están ya certificados por un organismo como ICONTE, Bureau Veritas, SGS Colombia o cualquier otro organismo de certificación, generalmente ellos nos hacen también una visita de auditoría. Y ya dependiendo pues la actividad económica, pues tendremos auditorías de gestores, de proveedores, de entes de control. Depende mucho del sector y de la naturaleza de la organización. Les pongo, por ejemplo, en el caso de la otra organización en la que desarrollo mis actividades, generalmente cada mes estamos teniendo auditoría por parte de nuestros clientes, es decir, van y visitan y evalúan nuestros procesos para verificar, digamos, el cumplimiento. En el caso de la autoridad, en este caso una autoridad ambiental, también hace seguimiento por lo general una vez al año o 2 veces al año. Entonces, dentro de nuestros programas de auditoría, generalmente hacemos esa planificación de cuántas auditorías y de qué tipos de auditorías vamos a estar recibiendo o nos vamos a estar enfrentando. Entonces, miren, les decía, importante el alcance de la auditoría es poder definir esos límites. El plan de auditoría ya es el documento específico con detalles de qué se va a hacer y a quién se le va a evaluar, a quién se le va a preguntar, qué procesos se realizarán. Vamos un poco más, porque esto es un tema conceptual, y entremos un poco más ya en el detalle de lo que es la auditoría como tal. Al igual que el sistema de gestión de la calidad establece unos principios,
La auditoría también se basa en unos principios que se deben mantener en el desarrollo de todo este proceso. El principal es que la auditoría es un proceso eficaz y que nos da una veracidad y que nos permite un control de la organización. Frente a eso, el primer principio que maneja esta en el desarrollo de la misma es la integridad. Básicamente, en ser profesionales en lo que estamos realizando. Ese auditor o ese equipo auditor o ese experto auditor debe ser íntegro en el desarrollo de este proceso, ya que esa persona de alguna u otra manera en su profesionalismo tiene que basarse en las evidencias, ser consecuente con sus opiniones y principalmente ser objetivo en cuanto a la evaluación que va a hacer de nuestra organización. Cuando se determina que una persona no es objetiva, pues las opiniones o los hallazgos que se puedan tener en el proceso pueden estar malintencionados, pueden afectar en realidad los criterios que se están evaluando y por ende entregarán un diagnóstico errado de cómo está la organización frente al cumplimiento legal del sistema o de cualquier otro requisito bajo el cual se esté trabajando. ¿Listo? Entonces, se nos dice que esas personas deben en todo momento trabajar de forma ética, honesta y responsable. Desarrollar la auditoría solo si son competentes para hacerlo. No cualquiera está en la capacidad, por eso les decía, cuando se habla de la auditoría, generalmente se seleccionan personas que están formadas en este aspecto o que han desarrollado la competencia, la habilidad para poder estructurar todo este proceso de forma objetiva. Al mismo tiempo, son imparciales. Aquí la opinión o los juicios que se tengan o las acciones que se tomen deberán ser ecuánimes y sin sesgo, es decir, no deben interferir mis percepciones personales, mis anteriores experiencias o de alguna otra manera tener alguna intención u otro motivo cuando estoy desarrollando este trabajo. Al mismo tiempo debe ser sensible en el sentido de que cuando estamos enfrente de este proceso, generalmente las personas que lo reciben, ¿cierto? Se entiende que se está juzgando su trabajo, aun cuando no es así. Entonces debemos saber también manejar ese aspecto porque muchas veces se da a entender que cuando se encuentran hallazgos, cuando se encuentran no conformidades, cuando se ven esas salidas no conformes, generalmente la persona piensa que es que está haciendo mal su trabajo. Y en realidad no es así. Lo que nos está dando a entender es que el proceso está teniendo fallas, que no se están teniendo los controles pertinentes y por ende los procesos no están entregando esas salidas o esos resultados esperados. Segundo principio que maneja la auditoría es la presentación imparcial. En este caso, como les decía, el levantamiento de la información, los informes que se generen, la documentación que se revise, cuando se presente a través del informe, debemos generar las conclusiones o mostrar los hallazgos de acuerdo a la realidad desarrollada o a la exactitud de la actividad que se desarrolló. Es decir, que cuando se desarrolla el proceso o cuando se está desarrollando la auditoría, ese auditor o ese equipo de auditores van teniendo las evidencias y frente a esas evidencias lanzan los juicios o
establecen los informes pertinentes para comunicar, para entregar eficientemente lo que me está mostrando el proceso. En otras palabras, los hallazgos o las evidencias que se presenten por parte del equipo auditor o del auditor deben reflejar lo que en realidad se evidenció dentro del desarrollo del proceso de la auditoría. Es importante que el auditor sea bastante imparcial y presente los informes de acuerdo a lo que encontró, a esos hallazgos. No se debe dejar influenciar o manipular. Otro de los principios que maneja es el debido cuidado profesional. Recuerden que muchas veces, y cuando ustedes estaban haciendo, o cuando ahora que están haciendo este ejercicio de construcción de los sistemas de gestión de la calidad, que de pronto están consultando información de algunas empresas o están levantando información, podemos por allí pecar en el sentido de manipular de forma incorrecta la información. Y recuerden que hay una reserva, una confianza depositada por parte de nuestros clientes, por parte de las empresas, por parte de las personas que nos apoyan en estos procesos. Y por eso cualquier información relevante o importante de cualquier empresa debe manejarse bajo el estricto cuidado profesional. Es decir, no divulgarla, no generar opiniones encontradas, no influenciar. Ustedes de igual manera, cuando realizan auditorías, puede que conozcan, como digo yo popularmente, el secreto de las ducales de una organización. Y frente a eso, mire que el siguiente principio nos habla de la confidencialidad y es lo que corresponde a la seguridad de la información. Y muchas veces cuando estaban ustedes desarrollando su ejercicio, yo les decía, lo que hacemos nosotros está netamente con fines académicos y para ese fin o ese propósito debe quedar. Porque precisamente lo que se busca, y en muchos casos les dije, cuando no tengamos mucha información de una empresa, dejémoslo bastante generalizado y que sirva simplemente como ejercicio académico. Porque podemos estar haciendo un uso inadecuado de la información o de ciertos elementos que quizás no muestren la realidad de una organización. Al mismo tiempo, debemos ser independientes cuando desarrollemos este proceso de auditoría. Y esto implica que debemos ser objetivos en las conclusiones. Y generalmente lo que se busca es que la persona que audita un proceso generalmente no tenga intereses o no tenga conflicto de intereses con esa empresa, porque quizás sea amigo, porque quizás hay una persona conocida, porque quizás tengo un familiar, porque eso generalmente se presta para que las apreciaciones o las evidencias que podamos encontrar en el desarrollo de un proceso se omitan. En otras palabras, cuando usted se da cuenta que, por ejemplo, no se está cumpliendo un requisito, pero al que estoy auditando es amigo mío o es familiar mío, yo le paso por alto ciertas cosas. Y frente a eso no somos objetivos. Adelante, Yesmi. ¿Tiene alguna pregunta? No, profe, lo que pasa es que tengo problemas acá con el internet. Ok, entiendo. Entonces, es importante mantener la independencia al momento de realizar la auditoría. Adelante, Eva. Bueno, profe, en cuanto a las auditorías, o sea, eso es como generar información a los trabajadores de pronto que no están realizando bien su trabajo o especie como de una capacitación o algo así. No, precisamente lo que hablamos es que no se audita a la persona, se auditan los procesos. La auditoría es un proceso, es una actividad que se desarrolla en la cual usted
llega a un área de trabajo o a un proceso específico y recopila evidencias o información. ¿En base a qué? A esos criterios que se hayan definido de la auditoría. Por ejemplo, Profe, ¿ustedes recuerdan las situaciones que evaluaron en los talleres? En la cual yo decía, en entrevista con el jefe de producción se le preguntó por los requisitos del producto y este dijo que no lo sabía. Allí usted evidencia si se está cumpliendo o no lo que le pide la norma, que se mantengan o se identifiquen los requisitos de los productos y los servicios. O sea, al generar yo ese tipo de preguntas, ya estoy haciendo una auditoría. Claro, en este proceso que ustedes han recopilado información, básicamente están, entre comillas, haciendo la auditoría, porque principalmente estamos recabando información relevante para saber si hoy la empresa analiza el contexto, si conoce unos requisitos, si está orientando sus estrategias. ¿Sí? Lo que pasa es que en este momento lo hacemos bajo un enfoque académico, más no bajo el enfoque que me pide la norma. Adelante, Dayana. profe, pues yo también tengo entendido que auditoría en la empresa donde yo hice mis prácticas, nos hacían auditoría cada 2 meses y era como revisar también el sistema de gestión sobre la empresa en el área de seguridad y salud en el trabajo, las actividades, las ventajas y las desventajas, y la auditora nos dejaba actividades que para la próxima visita pues ya tenían que estar realizadas. Eh, cada actividad tenía un puntaje y se realizaba medio, alto o bajo. De ahí a lo último ya sumaba todo y ahí nos daba un resultado para así pasar el informe pues a los jefes. La auditoría pues literalmente pues para mí es como revisar, retroalimentar y argumentar más que todo en el área de seguridad pues de salud en el trabajo, todos los procesos que la empresa deba de hacer para los trabajadores y pues para la comunidad y en las actividades. Gracias, Dayana, por el aporte. No, así como usted lo menciona, digamos cuando se establece el programa de auditoría y el plan de auditoría, usted define los criterios que va a evaluar. Generalmente, dependiendo de la organización, por eso les decía, los criterios son el alcance, el límite. Usted define si evalúa solamente la norma ISO o evalúa también un sistema adicional, como por ejemplo el de seguridad y salud en el trabajo. Eso que usted habla de tareas que les dejaban, básicamente son hallazgos o oportunidades de mejora, que más adelante los vamos a mencionar. ¿Cuál es la idea? Se supone que el sistema debe entregar salidas conforme, y cuando no hay una salida conforme se debe hacer un plan de mejora o levantar una oportunidad de mejora. ¿En aras de qué? De hacer la corrección pertinente. De hecho, ustedes lo ven que en los requisitos de la norma, por allá en el 9.3, 9.4, no, ahorita se me escapa el requisito exactamente, nos habla de establecer acciones correctivas. Y es precisamente a eso. Cuando se hace la auditoría, se toman las evidencias y se determina qué correcciones requiere el proceso o qué correcciones requiere todo nuestro sistema. Y frente a eso, se establece una valoración si el auditor lo considera pertinente o simplemente se hacen los hallazgos y se hace relación de cuáles criterios o cuáles requisitos no se están cumpliendo. Y frente a eso se toman los planes de mejora. ¿Listo? Entonces es válida la precisión. Y en cuanto a Eva, sí, en este momento nosotros de alguna u otra manera estamos auditando empresas. Quizás en este momento no tenemos un instrumento como es el plan de auditoría, que allí sí definimos puntualmente qué preguntar, qué evaluar, qué solicitar, qué evidencias tomar para poder decir, listo, estamos teniendo no conformidades en esto o en este otro aspecto. Pero digamos que a nivel general con la actividad académica que estamos desarrollando, ustedes de alguna u otra manera se están dando cuenta que si la organización desea o pretende implementar un sistema de gestión de la calidad, debe mejorar muchas cosas. Y precisamente eso es lo que se busca, que el sistema me esté mostrando
en qué aspecto puedo estar fallando y frente a eso tomar las correcciones pertinentes para dar conformidad a nuestros procesos. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas adicionales? No, profe, todo claro hasta el momento. Miren que otro de los principios que se maneja es el enfoque basado en evidencia, similar al que se maneja dentro de la norma. Igual, de hecho, estos se basan también en la norma. Y miren lo que nos entrega. Hombre, hoy en día se hace necesario que la organización muestre conformidad, es decir, tenga la forma de demostrar que sí está logrando los objetivos, que sí está entregando los resultados esperados y que sí puede alcanzar el éxito sostenido. Frente a eso, ¿qué es? Pues básicamente esos registros, esos documentos, esa información documentada que reflejan el actuar de la organización. Frente a eso, entonces, normalmente en el proceso de auditoría se hace por muestreo, es decir, se solicitan evidencias aleatorias de los procesos. Por ejemplo, para los que han tenido la oportunidad de ya ir revisando las caracterizaciones de los procesos, voy a poner un ejemplo. Ustedes caracterizaron el proceso de compras. Y dentro del proceso de compras se piden o se dejan unas evidencias como la factura de una compra. Generalmente cuando se evalúa el proceso de compra, uno dice, bueno, listo, muéstrame cuál fue la última compra, cómo la hiciste, muéstrame las cotizaciones. Ah, si no hay cotizaciones, quiere decir que el proceso no está conforme porque usted dijo que cotizaba. Si después decía que al proveedor seleccionado que se le hacía la compra, él le entregaba una factura y usted no tiene la factura, pues allí está otra no conformidad porque finalmente no está dejando, no está reflejando lo que el proceso usted dijo que iba a hacer. De igual manera, por acá, si estoy analizando el proceso de ventas, la comercialización, y usted dijo que el cliente le hacía una orden de pedido, es decir, hay un listado de los productos que requería. Le dice, bueno, listo, muéstrame la última solicitud de tu cliente. Ah, no hay. ¿Cómo garantizas tú que estás entregando unos productos o un servicio si no hay una evidencia que te muestre cuál fue la solicitud por parte del cliente? Entonces, dentro de las organizaciones se hace necesario que las evidencias se puedan verificar. Y la auditoría precisamente nos pide eso. Miren que si nos vamos al sistema de seguridad y salud en el trabajo, por allá se evalúa dentro de los estándares el tema de las capacitaciones. Yo le digo, bueno, listo, muéstrame que has capacitado al personal, muéstrame tu programa de capacitaciones, muéstrame la asistencia. Si hay evidencia, es decir, si hay por ahí un formato de asistencia y las personas asistieron, se registraron y usted muestra material que socializó, muestra la foto de las personas recibiendo la información. Ah, usted aquí está mostrando conformidad porque usted dijo que dentro del proceso quedaba el registro de la asistencia a las capacitaciones. O por allá, si yo digo que yo hago exámenes ocupacionales, bueno, ¿dónde reposa las solicitudes de los exámenes? ¿Qué exámenes hicieron? ¿Sí? Entonces, las evidencias hoy en día son las muestras o son el reflejo de que la organización está orientándose a mostrar o a reflejar que se está cumpliendo lo que la norma o lo que los requisitos me piden. ¿Sí? Al mismo tiempo, miren que dentro del capítulo 6.1 también hablamos de los riesgos. La auditoría también maneja el enfoque basado en riesgo. Frente a eso se analiza que la auditoría centra sus asuntos importantes, tanto en el cliente como en los objetivos. Entonces, si la auditoría me debe mostrar, o el programa de auditoría me debe mostrar la conformidad de la empresa frente al requisito de la norma 123, listo, cuando aplique la auditoría me muestra que en realidad estamos cumpliendo con la norma 123. ¿Sí? Ahora, de los procesos de auditoría, siempre existirán elementos que, o como lo hemos analizado,
elementos que dentro de los procesos pongan el riesgo de que se obtenga una salida no conforme, una salida conforme, perdón, y por ende se me den salidas no conformes o no se me dé el resultado que yo estaba esperando, porque la persona fue nueva, la cambiaron, porque desconocemos el proceso, porque hubo un cambio en un equipo, porque hubo una parada inesperada. En fin, cualquier situación, de allí lo que se traza es que se genera una oportunidad. Y precisamente es que dentro de esa oportunidad se retroalimente la organización, se pueda tomar una decisión y se corrijan esos aspectos que nos están dando esas salidas o esos resultados no esperados. Eso es fundamental dentro de las empresas, que podamos desarrollar nuestros procesos y que de esos procesos se generen oportunidades. Recuerden que cuando hacían ustedes también la matriz DOFA, que analizamos también ciertas oportunidades que se pueden presentar para la organización, ¿cierto? Y frente a eso también analizamos qué estrategias se pueden generar para aprovechar y que la organización genere éxito sostenido. ¿Alguien está abriendo el micrófono? ¿Tiene alguna pregunta? Ok. Entonces entremos en lo que es un programa de auditoría. Me voy directamente a estos aspectos para analizar, que lo describen. El programa de auditoría básicamente es este proceso que nos orienta, que nos entrega la forma pertinente de poder analizar la organización y validar el cumplimiento de los requisitos tanto del cliente como los legales o como lo que la organización se traza. El programa de auditoría siempre tiene texto del auditado, tiene en cuenta a la persona que se va a auditar y frente a eso se define qué, cuáles son los objetivos de la organización, es decir, qué se busca, se analizan esas cuestiones internas y externas, también se verifican las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Miren que es similar a lo que nosotros hemos venido realizando. Se revisa también este aspecto de los requisitos de seguridad y de la confidencialidad de la organización. Frente a eso, ¿qué se hace? Una planificación, es decir, la organización debe establecer un programa que permita definir los recursos, el tiempo, el espacio, definir un objetivo, analizar los riesgos, establecer un alcance, unos límites, dentro del calendario definir cuántas auditorías se van a realizar, cuántos días van a demorar, con qué frecuencia las vamos a hacer, qué tipo de auditoría es, si es una auditoría interna, si es una auditoría externa, si de pronto hay auditorías de certificación o de seguimiento legal o reglamentario, definir esos criterios. Adicional, también definir qué métodos se van a utilizar. Normalmente en las auditorías se hacen listas de chequeo. Y frente a eso, definir unos criterios del equipo auditor y una información pertinente documentada. Yo les muestro algo, permítanme, ya les voy a compartir que todo eso que les estoy mostrando se traduce en algo. Permítanme un momentico aquí, les busco un documento para que ustedes un poco comprendan más compleja. Ya en la implementación es un poco más sencillo de lo que parece. Es un lenguaje que debemos ir simplemente adaptando. Permítanme ya aquí abre.
Denme un segundito, por favor. Me confirman, por favor, cuando estén ya viendo la presentación. Son 2 documentos en Word. Me confirman, por favor, manito arriba. Bueno, lo primero que les quiero mostrar, digamos que para condensar un poco lo que les estoy mostrando, dentro de lo que la norma me pide, es que yo puedo basar, ¿cierto?, dentro de mi organización, el procedimiento de la auditoría interna que me pide la norma en su requisito 4. En su requisito 9.2, perdón. Esto que ustedes están viendo aquí es un procedimiento de la auditoría interna. Básicamente, aquí definimos quién es el responsable, cómo se planifica y qué requisitos se van a analizar. Entonces, básicamente, este es un documento que me dice cómo es el proceso de la auditoría y cómo se establece en una organización. Hay un tema conceptual, pero finalmente todo se centra en esto. Primero, en un programa de auditoría, que dice, hombre, como organización, una vez al año vamos a establecer la auditoría y se determina qué podrá hacer con auditores internos, que pueden ser uno o varios, o también se puede contratar a través de un auditor externo. ¿Cómo se define la auditoría? Pues básicamente se hace una planificación. Se establece un objetivo, cuáles son los criterios, cuál es el alcance de la auditoría, la fecha de la auditoría. En caso de ser necesario, previamente se le solicita a los procesos que se van a auditar información y todo se consigna en un plan de auditoría. ¿Cómo se prepara uno para la auditoría? Básicamente se recopila una documentación, unas evidencias, se realizan reuniones, se desarrolla la auditoría, se hace una reunión de cierre y finalmente se entregan un informe de auditoría. Digamos que lo condensado de lo que les estoy mostrando en la norma es esto. Pero finalmente, ¿vale? Qué pena. Estaba haciendo una pausa que me estaba entrando una llamada, disculpen. Listo, entonces lo que les decía era que lo que me establece la norma es básicamente eso que les acabo de mostrar condensado en un procedimiento. Adicionalmente, ese programa de auditoría, miren que yo lo hago bastante sencillo y bastante simple. ¿Qué me pide el programa de auditoría? Que yo defina unos criterios, que yo defina un responsable, que yo ponga unas fechas, que determine
un objetivo, un alcance. Y miren, por ejemplo, en el caso de esta empresa, lo voy a ampliar un poco más. La auditoría interna, ¿qué se hace? Para verificar la conformidad de un sistema de gestión bajo qué? Bajo la norma ISO 9001-2015. Tiene un alcance, miren, se evalúan todas las actividades y servicios que desarrolla la organización. ¿Cuál es la planificación? Miren, aquí digo, bueno, hay dos auditorías que se van a hacer. Una es una auditoría interna y dos es una auditoría que realiza un externo. ¿Todos están viendo? Confírmenme, por favor, manito arriba, que ya están viendo la planificación. Lo que establece el procedimiento ya es cómo lo voy a hacer, quién será, cómo lo voy a hacer, qué criterios voy a establecer. Digamos, la lógica de cómo se realiza el proceso. Ya aquí se condensa en este programa cómo se ejecuta, es decir, cómo se va a hacer. Es un cronograma. Ahí yo digo cuántos días demora, en qué fecha lo voy a hacer, ¿cierto? ¿Quién se va a evaluar? En este caso, por ejemplo, se aplica a todos los procesos. ¿Qué criterios se utilizan? Miren que en este caso yo solamente tomo la norma ISO. Si yo quisiera aquí, digo, bueno, listo, no solamente la norma ISO, sino también el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en los criterios se definen, o si yo digo, bueno, quiero revisar por allá la norma 1, 2, 3, 4, pues yo lo pongo allí. Defino los criterios. Aquí establezco el cronograma, cómo reparto o cómo será la ejecución de esta auditoría. Por ejemplo, el primer día evalúo los procesos de apoyo, después los misionales y por último los estratégicos. Se define quién es el líder, qué recursos se van a utilizar, qué auditores se van a tener en cuenta y qué observaciones adicionales hay. En el caso de esta segunda auditoría que se define en la organización, como no depende, sino es de un externo en este caso, porque todos los años tengo visitas de seguimiento o visitas de certificación o de recertificación o de evaluación, como la quieran llamar. Yo aquí no pongo cronograma, sino que dependo de la fecha que me ponga el ente externo, ¿vale? De igual manera, todo el desarrollo de esto se plasma en lo siguiente. Déjenme, les vuelvo a compartir. Ahí está el primer documento que les mostré, es cómo se realiza el proceso de la auditoría y se define la lógica y la estructura. El segundo es el programa que me establece cuándo se va a hacer, qué recursos requiero, qué criterios tienen, qué objetivo tiene, cuándo se va a hacer. Y ya cuando se está haciendo o cuando se va a aplicar el proceso como tal, me confirman por favor cuando ya estén viendo. Esto arriba. Ese ya es básicamente la ejecución de la auditoría, en donde se establece cuándo se realiza, cuál es el objetivo, cuál es el alcance, cuál es el grupo auditor, ¿cierto? ¿Quiénes son las personas que intervienen? ¿Cuáles son los criterios? Y se define, por ejemplo, en fecha, qué proceso se va a evaluar. Recuerden que son 2 días y la fecha. Y a quién es el que se va a auditar. ¿Cierto? Ahí está. ¿Quiénes son los auditores? Y finalmente, por parte de la organización, ese que llamamos el líder como tal. Ahora bien, cuando se realiza la evaluación de cada uno de los procesos bajo los criterios de la norma, esto finaliza. Permítanme, les voy a compartir otro documento en un informe de la auditoría, es decir, donde ya se muestran los hallazgos, cuando se hizo la verificación, cuando se visitó a cada uno de los auditados y se toman las evidencias respectivas.
Me confirman cuando ya estén viendo el informe, por favor. Gracias por la confirmación. Entonces, miren, aquí lo que se hace es, se muestra una información general. ¿Qué persona se auditó? ¿Quién hizo la auditoría? ¿Cuándo se realizó? ¿Y cómo fue la metodología? En este caso, el informe me dice, se realizaron entrevistas y verificación de los criterios para observar las evidencias correspondientes al cumplimiento. Y aquí se hacen los hallazgos. ¿Vale? Ahí se encontraron 1, 2, 3, 4, 5. 3 no conformidades menores más 2 observaciones. Esa fue la auditoría que se hizo al interior de la organización. Que se hizo en julio. Y ahora les voy a mostrar. Esa es la auditoría interna. Les voy a mostrar la que hizo el ente externo. Me avisan cuando ya la estén evidenciando, por favor. Básicamente lo que les estoy mostrando en este momento es todo lo que está descrito allá se refleja en estos documentos que les acabo de compartir o de mostrar. Este es el informe que arroja. Igual también, así como se hizo al interior, ellos también nos pasan un plan de auditoría, un programa de auditoría, y ya este es el informe que nos arroja la organización. En este caso también se establece dónde se realiza, cómo se hizo el desarrollo de la auditoría, ¿cierto? Miren, aquí está el alcance, miren que se evalúa los 2 procesos que se tienen certificados en este momento, cuál requisito es el no aplicable, ¿cierto? Una información general, en este caso aquí la auditoría es de seguimiento, los tiempos de auditoría, quién es el equipo auditor, en este caso hubo una compañía con un experto técnico, no hubo observador, este es el certificado que tiene la empresa en este momento, y aquí se definen los objetivos, las actividades que se desarrollaron, y toda una serie de criterios para finalmente entregar. Estas son las evidencias. Todo lo que ustedes ven aquí, por ejemplo, miren, se auditaron actividades, aquí estos son contratos que nos preguntaron, se entregaron, se entregó, se mostró. Son puras evidencias de los hallazgos, por ejemplo, acá, los permisos que se evaluaron, en este caso, unos requisitos legales que nos evaluaron. Y finalmente aquí nos entregan los hallazgos. ¿Vale? Aquí ya el auditor entrega los hallazgos. De hecho, nos encontraron 2 no conformidades, nos encontraron 2 salidas no conformes y tocó 2 no conformidades y tocó hacer un plan de mejora. Y miren la herramienta, se las voy a mostrar. Bueno, aquí está el plan de auditoría, miren, aquí está el detalle de los procesos, así se hace, aquí están los requisitos que se evalúan puntualmente en cada proceso. Por aquí estoy yo. ¿Vale? Y aquí están las correcciones. ¿Se acuerdan de esta herramienta? Espina de pescado. El análisis de causa. Para las no conformidades se toca hacer un análisis de causa y presentar una opción de mejora. En este caso, miren que aquí se planifica y miren
Mire cómo se estructura la acción de mejora. Planear. Aquí se encontraron las principales causas: mano de obra, métodos, medidas y maquinaria. El hacer, verificar y actuar, como me dice la norma. Miren, por acá también está la otra que también se hizo. Y también se presentan las acciones correctivas y cuando se van a desarrollar. ¿Vale? Entonces miren que todo lo que la norma me está entregando dentro de la construcción se resume en eso que les acabo de mostrar. Aquí, digamos, está la estructura de cómo se desarrolla. Planificar, hacer, verificar y actuar. Aquí está condensado eso que les acabo de mostrar y que se desarrolla en estos capítulos. La idea es mostrárselo rápidamente a ustedes o que les quede como trabajo complementario dentro del desarrollo de su guía de aprendizaje. Esto es un plus que yo les decía. Quiero que ustedes lo tengan presente dentro de la guía de aprendizaje, porque ustedes recuerdan que la guía va requisito de la norma ISO 9001, versión 2015, y la construcción del sistema bajo lo que nos da la ISO 9000. ¿Vale? El taller que les mandé básicamente sale de allí. Son solamente preguntas de conocimiento. Usted lee la norma y allí encuentra básicamente relación de conceptos y falso y verdadero, que ustedes allí encuentran las respuestas dentro de la norma. Mi objetivo principal, como les dije al iniciar la guía, bueno, ustedes saben que hemos empezado a hacer la construcción del sistema y que llegamos a la caracterización de los procesos, era que pudiéramos lograr hacer una auditoría. Sé que no nos va a dar tiempo. Hemos estado un poco enredados con algunos de los talleres, pues digamos que la comprensión del contexto siempre requiere un aspecto significativo para comprender a la organización y poder darle esa estructura que me pide nuestro sistema, pero he visto que han realizado un buen desarrollo de las actividades y que están orientando, o que por lo menos ya tienen unas nociones básicas para poder entender el contexto de una organización. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas? No, profe, todo claro. Ok. El resto, manito arriba, si todo claro. Ok, entonces para finalizar la sesión, queda un compromiso nuevamente por parte de ustedes, y es que el día de mañana me muestren las caracterizaciones de los procesos y me muestren la matriz de necesidades y expectativas que ya deben estar diligenciadas. Recuerden que estos 3 días previos a esta sesión, precisamente, fue para que ustedes pudieran complementar. ¿Listo? Recuerden que ya el viernes se acaba la guía y viene el examen. Ya están los talleres todos arriba. El último taller tienen hasta el martes de la próxima semana para que lo desarrollen. Y continuamos el día de mañana. Compañero Joseph, ¿tiene alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Todo claro? ¿El resto del grupo? ¿Todo claro? Manito arriba, por Profe, favor. hicieron una preguntita así chiquitica. Sí. Cuando usted dice caracterización, ¿a qué se refiere con esa palabra? Solo quiero saber eso. Usted revisó el taller que se les mandó. Sí, profe, por eso le estoy preguntando, porque ahí dice que haga una caracterización de los procesos. Entonces estoy como un poquito confundida en ese pedacito. Porque estaba buscando la Vale. clase del El viernes y viernes. no vi la explicación. Ok. Voy nuevamente al taller. Permítanme, ya les comparto rápidamente. El taller 3 les pide 2 cosas. Básicamente es el diligenciamiento de un formato. Uno corresponde a la matriz de necesidades y expectativas. El otro es la caracterización de los procesos. ¿Qué es una caracterización? Básicamente es una descripción de cómo está estructurado el proceso. Digamos que es
ese resumen de lo que usted hace en la organización en esos procesos. Deje que me abra aquí, ya les comparto. Me confirman, por favor, cuando ya estén. Cuando ya estén viendo el libro de Excel. Manito arriba, me confirman, por favor. Yo les compartí este formato. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de abajo hay dos pestañas. La matriz y la caracterización. Como les decía, la caracterización es la descripción del proceso. Rápidamente, ustedes en sus trabajos que ya realizaron en el análisis del contexto, para cada una de las empresas, ustedes identificaron sus partes interesadas. No necesariamente son estas mismas que están aquí. Yo las puse a nivel general en el formato. Pero si usted identificó clientes, proveedores, comunidad, trabajadores, socios y competencia, usted aquí debe tener, por ejemplo, Pollo Bucanero. Ustedes dijeron que por allí los clientes de Pollo Bucanero que eran la comunidad, las tiendas, el pequeño comerciante. Voy a ampliarles un poquito, me van confirmando. Voy a tomarme 5 minuticos para explicarles rápidamente Se lo agradezco, profe, gracias. ¿Cierto? Ustedes, acá distribuidor, esta información de sus clientes y de las partes interesadas, ustedes ya la tienen en sus trabajos, ¿o no? ¿Qué son las necesidades? Las necesidades son los mismos requisitos. Cuando hicimos el taller, ustedes aquí identificaron cuáles eran los requisitos. En el caso de Pollo Bucanero, me acuerdo que era cantidad, la presentación, el tema sanitario. ¿Cuál era el otro? Habían unos requisitos que ya ustedes conocían y que ustedes mencionaron en cada uno de sus trabajos. Por acá, sabor, no sé. Mentira, temperatura. Y ustedes esos requisitos de esos clientes de Pollo Bucanero, ustedes aquí lo relacionaron. Quiere decir, esta primera parte de la matriz ya ustedes la tienen, porque en su primer taller la hicieron. Yo les decía que las expectativas son esos requisitos no expresados por el cliente. Eso que cuando usted llega a una empresa, por ejemplo, usted fue a comprar pollo, ese pollo crudo, y por esas cosas de la vida, cuando usted compró el pollo, adicional a eso, le dijeron que por adquirir ese producto, usted entraba en un programa de nutrición, por decirlo así. Entonces, esos son las expectativas, son todos aquellos aspectos que no expresa el cliente, pero cuando lo recibe, generan satisfacción. Entonces, ¿qué esperan o qué expectativas tienen los clientes en relación a Pollo Bucanero? Por ejemplo, puedo decir que genere aspectos nutricionales, que me generen, digamos, o me orienten a un tema de cero grasas, no sé. El producto me entregue eso. Son expectativas que pueden tener, en este caso, para esta empresa, elementos adicionales. El producto que el cliente no me manifiesta. El cliente que me manifiesta, o qué es lo que me requiere, cuál es la necesidad de él. Entrégueme el pollo a la temperatura que yo quiero, en el peso que yo quiero, en la presentación que yo quiero, en el tiempo que yo quiero, ¿sí? Que cumpla con esas características como lo que me pide el INVIMA, ¿cierto? Pero cuando usted quiere el producto, le dice, bueno, listo. Adicional a eso, te está llevando un producto que tiene un valor nutricional, que te entrega, por ejemplo,
cero grasa, es decir, aspectos adicionales que el cliente no me manifiesta, pero que el producto puede generar una satisfacción en el cliente. ¿Hasta allí, claro? ¿Me sé explicar? Sí, profe, claro. Sí, Ok. profe. Para hacer la valoración, voy a reducir un poquito. Aquí nos van a colocar sino solamente números. ¿Qué números? Del 1 al 3. Esto que está aquí abajo. Esta es la valoración del 1 al 3. Donde el 1 es que ese criterio tiene un impacto bajo, un impacto medio 2 y un impacto alto 3. ¿Cómo lo analizan? Usted dice, bueno, listo. Yo voy a valorar mis partes interesadas. Entonces la pregunta es, ¿cómo impacta mi cliente a mi empresa en la toma de decisiones? Pregunta para ustedes. ¿Cómo impacta mi cliente en la toma de decisiones? ¿Alto, medio o bajo? Yo diría que ¿Quién me alto, ¿no? responde? Yo diría que Ok, alto. entonces aquí pone 3. ¿Por qué alto? Ok. Porque, bueno, listo, es que si yo no estoy pensando en el cliente y en lo que él me pide y en lo que él me exige, pues cómo tomo decisiones, cómo genero estrategia, hacia dónde oriento mi empresa. Ok. En la operación del negocio, pregunto, ¿será que yo tengo o cómo impacta en la operación del cliente, en la operación del negocio, el cliente? ¿Alto, medio o bajo? Entonces tú dices, bueno, listo, lo que pasa es que mi negocio sin los clientes, o sin por lo menos el 90% de estos clientes que yo identifiqué y bajo estas necesidades, pues claro, sin clientes yo no tengo negocio, ¿cierto? Entonces le impacta altamente. En mis estrategias, bueno, la verdad es que yo pocas veces le consulto a mi cliente, pero tengo claro cuáles son sus necesidades. Entonces, para mis estrategias yo no le pregunto tanto a mi cliente, tienen un impacto medio. En la imagen corporativa, si yo entrego un producto malo, pues voy a tener una percepción mala por mi cliente y puede que hablen mal de mi producto. Entonces, impacta altamente en la imagen corporativa mi cliente. En mis ingresos, pues si mis clientes no me compran, pues impacta directamente sobre mi negocio, ¿cierto? Sobre mis ingresos. Entonces, a lo que ustedes valoren aquí, automáticamente les da la puntuación y les da la interpretación. En este caso, me dio una puntuación de 14, me dice que para la empresa el cliente es importante y frente a eso tengo que hacer una acción a ejecutar. ¿Qué debo hacer yo frente a mi cliente en cuanto a esas necesidades y expectativas? Entonces son las estrategias. Entonces yo por aquí escribo las estrategias. Puede ser una o dos. ¿Quién es responsable? Yo puedo decir que la dirección o el gerente. Aquí van a escribir la estrategia que ustedes quieren implementar en relación a su negocio para los clientes. ¿Y qué mecanismo de seguimiento o medición? Usted dice, bueno, listo, voy a establecer un indicador, o hago un informe, o hago una auditoría, o hago una encuesta, o hago una entrevista, o los llamo. De esta manera usted hace seguimiento a estas necesidades y expectativas de su cliente. Porque cuando hizo la valoración de sus necesidades y de sus expectativas, le dio que su cliente tiene una relevancia sumamente importante en su negocio y por ende yo voy a hacer seguimiento. Este seguimiento va a ser en relación a la acción a ejecutar, que en este caso es la estrategia. Si yo sé que mi cliente impacta tanto sobre mi negocio, sobre mi empresa, sobre mi imagen, pues yo aquí debo hacer las acciones a ejecutar. Estas estrategias, ustedes por allá las tienen. O ustedes no hicieron una matriz de OFA, o no hicieron un análisis PESTEL. Sí. Y así lo hacen con cada una de las partes interesadas, con los proveedores. Igualitico, cómo impacta en la toma de decisiones mi proveedor, en la operación del negocio, cómo impacta el de control, si tienen entes de control. Esto yo lo puse a nivel general. Pero si usted apenas colocó aquí, por ejemplo, clientes, proveedores, la comunidad y el trabajador, listo, lo hace con ese. Eso fue lo que usted identificó en su trabajo y hace la valoración respectiva.
¿Claro el tema allí? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Segundo, que será el trabajo que supuestamente íbamos a revisar hoy, pero lo vamos a hacer mañana. La caracterización de los procesos es mucho más sencilla. Ustedes toman su mapa de proceso. Por allá, Apoyo Bucanero, dentro del mapa de proceso, me dijo por ahí que tenía el de distribución. ¿Quién es el responsable de distribución? Yo no sé, allá hay un cargo dentro de la empresa que se llama jefe de distribución. ¿Cuál es el objetivo de la distribución? Entregar en los tiempos y cantidades los productos solicitados por los clientes de la organización. O sea, este es el proceso en su nombre, el responsable del proceso y el objetivo. Esto que está aquí son las entradas. Entonces aquí, ¿quién entrega? En esta parte de aquí van procesos que entregan. Entonces, dentro del mapa de proceso, usted revisa, por ejemplo, que está el proceso administrativo, de compra, si tienen relación o tienen, ustedes hicieron esa interacción en el mapa de proceso, la flechita. ¿Quién se intercambia con quién? Damos de cuenta por aquí que está logística, y por acá está talento humano. Es decir, aquí van entrada, los procesos que realizan entrega. O sea que aquí van los nombres de los procesos. Entrega el proceso administrativo. Ok, entrega un presupuesto, entrega de recursos financieros, entrega las compras. Me dice un listado de insumos, entrega un listado de proveedores. ¿Qué me entrega el proceso de logístico? Me entrega los vehículos, me entrega una ruta, ¿sí? Me entrega un tema de mantenimiento, no sé. Quieren definir ustedes dentro de los procesos que ustedes estructuraron dentro del mapa de proceso. Y el talento humano, ¿qué me entrega? El personal, me entrega el recurso humano. ¿Sí? ¿Qué viene aquí? Aquí viene la descripción del proceso. Cuando se va a hacer una distribución, ¿qué es lo primero que hago? Bueno, lo primero que yo hago en una distribución es revisar las entregas o solicitudes a distribuir. ¿Quién es el responsable? Usted por allá dirá, que yo tengo un jefe de la bodega o un jefe de despacho. Frente a esto, ¿cuál es el registro o cuál es la salida? Si por allá él tiene una lista de chequeo, entonces digo, aquí está una lista de chequeo. Segundo, después que reviso las entregas de las solicitudes, bueno, entonces organizo los pedidos o organizo las rutas, no sé. ¿Quién lo hace? También lo hace el mismo jefe de despacho. ¿Qué entrega? Puede que ahí entreguen una planilla de ruta. Tercero, ¿qué se hace? Bueno, se cargan los vehículos con los pedidos. ¿Quién es el responsable? El personal operativo. ¿Deja un registro, una salida? No hay registro. 4. Se hace el desplazamiento de vehículo hasta el cliente. ¿Quién lo hace? El conductor. ¿Qué registro hay? No sé, el plan de ruta o el plan de visitas de cliente. Y así ustedes detallan cada una de las actividades del proceso. Acá, ¿qué hacen? Cada rectángulo de esto van a colocar esto que está aquí. Entonces coloco aquí revisión de solicitudes.
Y lo que hacemos es simplificar o representar gráficamente el proceso organización de pedidos. Porque cuando usted se lo va a entregar a una persona, usted no le entrega esto, le entrega el flujograma. Carga de vehículo. Bueno, ahí me disculpan que estoy escribiendo un poco rápido. ¿Se va comprendiendo hasta aquí? Sí, profe. Aquí vienen los procesos que reciben. ¿Y qué reciben? Ah, bueno, ¿quién recibe? ¿Qué procesos reciben? Después que usted hace la distribución. Puede que también nuevamente administración, recibe por allá el de inventario y el de logística. Ok. ¿Qué recibe la administración? Puede que reciba las facturas o los despachos realizados. El inventario, los insumos devueltos o entregados. Listado de entregas. ¿Y la logística qué recibe? Puede recibir las solicitudes de mantenimiento, repuesto. Es decir, son salidas que quedan de este proceso. ¿Claro hasta aquí? Indicadores. Aquí yo les dije, pongan uno solo por cada proceso. ¿Cuál sería, en el caso de distribución, cuál sería el indicador? Nosotros en calidad 1 vimos los indicadores. Yo puedo decir que aquí el indicador es el número de entregas realizadas. Si quiero ponerle en la fórmula, lo hago. Si no, dejo el indicador solamente el nombre. ¿Cómo calcularía esto? Número de entregas efectivas sobre el total de entregas programadas. Ahí me da un dato. ¿Qué recursos aquí se utilizan? Aquí se utilizan recursos como los financieros, la plata, ¿cierto? Personas, vehículos, información. ¿Qué otros recursos se requiere aquí? Lo que ustedes consideren pertinente. Sistemas, medidas de control y evaluación. Entonces aquí yo digo, hago unos informes, hago seguimiento, hago auditoría. ¿Qué requisitos asociados? Bueno, entonces aquí reviso. Pasé la distribución, reviso los requisitos de los productos y los requisitos del cliente. ¿Qué documentos están asociados? Facilito, mírenlo, acá ustedes los colocaron. La planilla de ruta, la lista de chequeo. Entonces yo aquí simplemente digo, aquí quedó plan de ruta, lista de chequeo, las solicitudes y los riesgos. Bueno, aquí sí lo pongo a pensar un poquito. ¿Qué riesgos están asociados a una distribución? Puede haber un error humano, ¿cierto? Por descuido, porque hicieron un mal empaque. Puede haber un error de vehículo, ¿cierto? Que puede haber fallas mecánicas. ¿Qué más en la distribución? Daños a los productos. ¿Qué más puede haber? ¿Qué otros riesgos están asociados? Entregas fallidas o no realizadas. Y listo, hacen la caracterización del proceso. ¿Claro el tema? Sí, profe, muchas gracias. ¿Cuánto nos demoramos haciendo una caracterización de un proceso? 10 minutos. Ustedes van a hacer, seleccionan de su mapa de proceso 3 y lo hacen. ¿Dudas, preguntas? No, profe, todo claro. Nuevamente, muchas gracias. Ok, entonces mañana revisamos por lo menos de los grupos, uno por cada grupo. ¿Listo?
Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche igual. Igualmente, profe, bendiciones.